Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y los falsos maestros. Día jueves, leer con oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Repetimos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Título del día: Esperanza viva mediante la fe, la salvación del alma. Observamos que el liderazgo de Pedro en la iglesia en Jerusalén se debilitó, siendo ignorado y posteriormente reemplazado por Jacobo, quien no era apóstol. Surge entonces una pregunta relevante: ¿por qué la iglesia en Jerusalén fue inducida a practicar la circuncisión? En el 6º capítulo de Gálatas leemos: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 12. Este versículo revela que la práctica de la circuncisión estaba motivada por el deseo de evitar la persecución. Así, para escapar de la persecución, aquellos hermanos negaron la cruz de Cristo, lo cual caracteriza una situación espiritualmente lamentable. En este contexto, Pedro ya no era escuchado y no había nadie entre ellos interesado en seguir la palabra profética, una expresión que él mismo define más adelante en su segunda epístola. Por esta razón, tras el episodio relatado en Hechos capítulo 15, el nombre de Pedro no vuelve a mencionarse en el libro de Hechos. Si buscamos en la historia, poco se sabe sobre su paradero. Solo reaparece cuando escribe su primera carta, alrededor del año 64 después de Cristo. Pero, ¿a quién iba dirigida esta carta? Pedro no la escribió a la iglesia en Jerusalén, pues los creyentes ya no estaban dispuestos a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Al principio de la epístola declara: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Capítulo 1, versículo 1. Primero, se presenta como apóstol de Jesucristo, un título que Jacobo no ostentaba. Luego, aclara que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, ubicados en las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El término expatriados indica que eran extranjeros, judíos dispersos que habían huido a estas regiones debido a la persecución que sufría la iglesia en Jerusalén, como se relata en el capítulo 8 de Hechos. En ese episodio, los hermanos fueron primero dispersos por las regiones cercanas de Judea y Samaria y luego obligados a trasladarse aún más al norte. Para una mejor comprensión, veamos el siguiente mapa. Cuando estalló la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, registrada en el capítulo 8 de Hechos, la dispersión se produjo por toda Judea. Judea es una provincia con varias ciudades. Además, se dispersaron por Samaria, más al norte, que es otra provincia romana. Más arriba de Samaria se encuentra Galilea, y más arriba de Galilea, Siria, cuya capital es Damasco. La persecución no solo ocurrió en Judea, Samaria y Galilea, sino que también llegó a Siria. Por lo tanto, quienes se dispersaron tuvieron que huir más al norte, es decir, a Capadocia, Galacia, Asia, Bitinia y el Ponto. El término dispersión, comúnmente conocido entre los judíos como diáspora, se refiere a quienes, huyendo de la persecución, se asentaron en estas regiones. Muchos de estos judíos probablemente estuvieron presentes en Jerusalén el día de Pentecostés.
Hechos capítulo 2 versículos 5 y versículos 9 al 11. Habiendo sido alcanzados por la predicación de Pedro y viviendo la vida de la iglesia en aquellos primeros días. Más tarde, al intensificarse la persecución, regresaron a su tierra natal o buscaron refugio en otras regiones. Estos son los destinatarios de la primera carta de Pedro. Fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo, unos 14 años después del concilio de Hechos capítulo 15, cuando se hizo evidente que Jacobo había asumido el liderazgo en Jerusalén. Versículo 13. Un aspecto notable de esta epístola es que no se menciona la práctica de la ley. Esto demuestra que Pedro no fue influenciado por el judaísmo ni por los judaizantes. Pedro se dirige a los elegidos y escogidos por la presencia de Dios Padre. Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿A qué obedecían? A la palabra, a Cristo, a esta nueva dirección en la dispensación de la fe. Además, se refiere a ser rociados con la sangre de Jesucristo, destacando claramente la centralidad de la obra redentora de Cristo. No se menciona la circuncisión ni la observancia de la ley. Mediante la muerte y resurrección de Cristo, recibimos una esperanza viva. Versículos 3 y 4. La ley jamás podría ofrecer una esperanza viva. Esta esperanza proviene de la regeneración, resultado de la obra realizada en la cruz y en la resurrección de Cristo. No podemos, de ninguna manera, negar la obra de la cruz. Nuestra esperanza está fundada en la salvación completa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Nuestro espíritu fue regenerado en el nuevo nacimiento. Nuestro cuerpo será transfigurado en la venida de Jesús. Y en el presente vivimos el proceso de la salvación del alma, que ocurre mediante la transformación y santificación por la palabra. Juan capítulo 17 versículo 17. Continuando en el mismo capítulo, vemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esto revela que al entrar en la nueva dispensación de la fe, hemos abandonado la dispensación de la ley. La salvación del alma implica sufrimiento y pruebas. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Así como el oro se purifica con fuego, la fe, que es mucho más preciosa, también necesita ser probada y purificada. Esto se debe a que el valor de la fe está directamente relacionado con su pureza. Dios necesita que las impurezas sean eliminadas de nuestras almas para que el valor de nuestra fe se eleve. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.